Hola, ¿cómo están? Soy José María Ramón, soy profesor de la materia Epistemología o Filosofía de la Ciencia. Doy clases en distintas facultades en la Universidad Nacional de la Patagonia y también brindo cursos en otros lugares. Hoy queremos presentarte a través de este video breve de 3 o 4 minutos qué es lo que vas a ver a continuación. La enseñanza de la epistemología es un desafío siempre complejo para estudiantes de licenciatura. Enseñarle el pensamiento epistemológico del siglo XX es extenso y es complejo. Lo que habitualmente hacemos es dar clases que resuman a los autores principales, por ejemplo, Kuhn, Popper, Feyerabend, Lakatos, el Círculo de Viena, Toulmin, etcétera, Laudam, y luego darle a los estudiantes una brevísima selección de autores con pequeños capítulos o textos para que puedan leer como bibliografía obligatoria y algunos textos muy breves de 20 o 30 carillas donde otros autores describen el pensamiento de estos clásicos. Esta es la base, clases del profesor más alguna selección bibliográfica. Pero hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer algo más, agregar un complemento, un refuerzo que de ninguna manera reemplaza la lectura de los textos, solo lo complementa. Y es lo que te voy a pasar a explicar ahora. Gracias a la inteligencia artificial podemos tomar los principales libros de cada uno de los autores, los 4 o 5 libros completos de Thomas Kuhn o de Feyerabend o de Popper, que son relevantes para este tema, y hacer síntesis en formato de audio y de podcast, que nos parece un formato liviano, entretenido, en el que en un breve lapso de 45 minutos a hora y media ofrecemos un audio resumen de uno de los libros de estos pensadores. Sumado todos estos audios en un paquete de 6 o 7 horas de audio, el estudiante universitario va a tener a disposición un formato liviano y atractivo donde se resume toda la obra del autor, lo que no podría ser abordado de otra manera porque requeriría leer miles de páginas. Esta es una manera que hemos encontrado para agregar marco, agregar contexto general del autor, mirando toda su obra y no solo lo que el docente, en mi caso, pueda aportarle en una clase específica de 2 o 3 horas. Por lo tanto, esperamos que estos audios te sirvan. Para hacerlo más nutritivo y más rico, le hemos agregado al audio video con imágenes del libro, del autor, con consignas, con palabras claves y otros insumos que podrás ir viendo como un complemento del audio que estás escuchando para hacerlo aún más rico. Esperamos te sirva este ciclo que hemos preparado con mucho esfuerzo y que, bueno, no estaba disponible en las redes y que creemos es un aporte original a la didáctica de la epistemología contemporánea. A disfrutarlo, a meternos en un marco mucho más amplio de los autores, a escuchar sus propuestas a lo largo del tiempo y siempre, siempre a leer y hacernos las preguntas claves de todo curso de epistemología. Chau, que la pasen bien y que lo disfruten. Hola, hoy nos metemos de lleno en La esperanza de Pandora, ensayo sobre la realidad de los estudios de la ciencia, de Bruno Latour. Vamos a explorar el capítulo 1, que tiene un título, bueno, bastante provocador. ¿Cree usted en la realidad? Sí, un título que ya te pone a pensar, ¿no? Noticias desde las trincheras de las guerras de la ciencia, dice. Exacto. Y la idea es entender por qué alguien haría esa pregunta hoy y qué proponen los estudios de la ciencia, según Latour, claro. Proponen una forma distinta, dice él, de ver cómo se conectan la ciencia, la sociedad y la realidad misma. Dale, vamos a desmenuzar eso. Latour arranca con algo personal, ¿no? Sí, una anécdota. Un psicólogo en Brasil que le pregunta, parece que muy en serio, si él cree en la realidad. Uf, y eso ya muestra la tensión de fondo. La idea de que estos estudios de la ciencia son como una amenaza para la ciencia. Justamente. Y Latour busca el origen de esa tensión. Se va hasta la filosofía moderna. Empieza con Descartes, claro. La mente ahí aislada como un cerebro en una cubeta, necesitando una certeza total sobre el mundo exterior. El famoso pienso luego existo y la duda de todo lo demás. Eso. Luego vienen los empiristas, que intentan conectar la mente con el mundo a través de los sentidos. Pero según Latour, no logran una imagen clara. La conexión sigue siendo un problema.
Y ahí entra Kant, el gran giro. La revolución copernicana de Kant. Él dice, a ver, la mente no es un espejo pasivo. No. Impone sus propias categorías para ordenar la experiencia. Es un tipo de constructivismo, ¿verdad? La mente legislando sobre el mundo. Claro. Pero ojo, Kant todavía deja un huequito para las cosas en sí, algo allá afuera, aunque no podamos conocerlo directamente. Mantiene un mínimo cable a tierra, digamos. Exactamente. Pero bueno, la cosa se sigue complicando filosóficamente. Porque después, ese yo trascendental de Kant, que era universal, es como reemplazado por la sociedad. Ahora es la sociedad, con su lenguaje, sus paradigmas, la que actúa como filtro, o hasta como una prisión. O sea, cada vez más intermediarios entre nosotros y la realidad. Y se pierde esa universalidad que buscaba Kant. Se fragmenta. Y acá es donde Latour hace una conexión, bueno, inesperada para algunos. A ver. Argumenta que toda esta obsesión filosófica por separar una dentro, mente o sociedad, de una fuera, naturaleza o realidad, no es pura especulación. Entonces... Tiene raíces políticas. Un miedo muy antiguo. Lo conecta con Platón, con el debate del Gorgias, entre Sócrates y Calícles. El miedo a la multitud, a la fuerza bruta, a la opinión, la doxa, venciendo a la razón, a la episteme. Precisamente. Se busca una inhumanidad, dice Latour. Algo frío, objetivo, externo, la naturaleza con mayúscula, para hacerle frente a otra inhumanidad, la masa irracional. ¡Qué interesante! Es lo que él llama el acuerdo modernista. Una naturaleza objetiva afuera, una mente subjetiva adentro y una sociedad peligrosa abajo. Epistemología, política, psicología, todo atado. Vale, entiendo el diagnóstico que hace Latour de la modernidad. Entonces, ¿cuál es su propuesta desde los estudios de la ciencia? ¿Qué defienden realmente? Bueno, él insiste en que no buscan quitarle realidad a la ciencia. Al contrario. ¿Cómo? Si la crítica es que la relativizan. Es que buscan añadirle realidad, mostrarla como lo que es, una práctica concreta, situada, llena de conexiones, de gente, de instrumentos, de negociaciones. Rechazan esa idea de un mundo totalmente exterior e intocable. Y también rechazan la idea de una sociedad que es inherentemente inferior o irracional. Exacto. El foco está en entender lo que él llama el colectivo, esa red híbrida, ¿no? De humanos y no humanos. ¿No humanos? ¿Te refieres a...? Ideas, instrumentos de laboratorio, microbios, artículos científicos, subvenciones. Todo lo que participa en producir un hecho científico. Juntos, coproducen la realidad que conocemos. O sea, no es negar la realidad, sino entender cómo llegamos a conocerla a través de estas redes complejas. Justo. Por eso distingue entre la ciencia con mayúscula, idealizada, fría, separada, y la investigación real, la práctica cotidiana, llena de incertidumbre, de controversia, metida hasta el cuello en el colectivo. Es un realismo distinto entonces, basado en relaciones, no en separación. Sí, un realismo relacional. Y él se cuida de diferenciarse del posmodernismo. Dice que no se trata de celebrar que todo se desconectó, sino de entender activamente cómo se construyen y se mantienen esas conexiones. Es una postura no moderna, dice. Entendido. O sea que, al final, estudiar cómo se cocina la ciencia. Es abrir la famosa caja negra. Y al hacerlo, se abre la caja de Pandora. Salen todas estas complejidades sociales, técnicas, políticas. Exacto. Pero Latour dice no hay que asustarse y cerrarla. Hay que meterse ahí, explorar a fondo. Porque ahí está la esperanza. La esperanza de... De una comprensión más realista, más conectada, de cómo funciona la ciencia en nuestro mundo, en nuestro colectivo. Queda claro. Y esto, bueno, nos deja pensando en varias cosas, ¿no? Sobre todo desde la epistemología. Sí, da para mucho. Por ejemplo, primera pregunta. Si aceptamos que realidad y sociedad no son polos opuestos, sino que se co-construyen en la ciencia, ¿qué pasa con la objetividad? ¿Cómo validamos el conocimiento? Buena pregunta. Desafía los criterios clásicos. Y segundo, esta distinción entre ciencia ideal y investigación real, ¿cómo nos ayuda a entender, por ejemplo, las controversias actuales? Pienso en el cambio climático o vacunas, donde la autoridad científica está en debate. Sí, ayuda a ver la ciencia no como un bloque monolítico, sino como un proceso, con sus tensiones internas y externas.
Son preguntas clave, sin duda. El trabajo de Latour nos da herramientas para pensar la ciencia de otra manera, más integrada. Totalmente. Nos vamos a centrar en el capítulo 2. Sí, el que se titula La referencia circulante. Muestreo de tierra en la selva amazónica. Un título ya bastante sugerente, ¿verdad? Totalmente. Y el objetivo es, ver cómo Latour analiza la ciencia real, la que se hace sobre el terreno, lejos de las típicas discusiones filosóficas abstractas. Exacto. Él sigue a un equipo de científicos paso a paso en la Amazonia. Sí, para entender cómo se construye eso que llamamos conocimiento o referencia científica. No es algo que simplemente está ahí, ¿no? Para nada. Y ahí entra el concepto clave que ya mencionabas, la referencia circulante. A ver, explícanos un poco mejor qué quiere decir Latour con eso. Pues Latour nos propone abandonar la idea clásica de que la ciencia es como un espejo del mundo. Ya sabes, palabras aquí, realidad allá y una correspondencia directa. Vale. Él dice que no, que la referencia, la conexión entre lo que decimos y el mundo es un proceso dinámico, una cadena continua de transformaciones. de mediaciones. Mediación, o sea, como pasos intermedios. Justo. Pasos donde intervienen instrumentos, personas, técnicas, que van traduciendo la información de una forma a otra. Y lo importante es que esa cadena no se rompa. Entiendo. Y todo esto lo vemos en acción en un lugar muy concreto. Sí, nos lleva a Brasil, a la frontera entre la selva amazónica y la sabana, cerca de Boa Vista, en Roraima. Y allí hay un equipo de científicos de distintas disciplinas, botánica, edafología. Edafología, que es la ciencia del suelo, sí, y también geomorfología, el estudio de las formas del terreno. Y todos ellos se enfrentan a una pregunta. A un dilema, ¿no? Exacto. ¿La selva está avanzando sobre la sabana o está retrocediendo? Y claro, cada disciplina al principio tiene su propia idea, sus hipótesis. Y ahí empieza el trabajo práctico, la construcción de esa referencia circulante. ¿Cuál sería el primer paso? La primera transformación. Pues la primera mediación es convertir ese paisaje tan complejo, tridimensional, en algo manejable. Mapas, supongo. Fotos aéreas. Eso es. Representaciones bidimensionales. Permiten una visión de conjunto, planificar dónde ir, dónde muestrear. Algo imposible si solo estás metido en la selva. Claro, necesitas esa vista desde fuera. Y una vez en el terreno, ¿qué hacen? Pues convierten la selva en una especie de protolaboratorio. Lo marcan todo. ¿Cómo que lo marcan? Pues sí, delimitan zonas, ponen números a los árboles con chapas metálicas, usan triangulación para fijar posiciones. Ajá. E incluso usan un aparato curioso, el topofil, que mide distancias desenrollando un hilo muy fino. O sea, cuadriculan el espacio, le ponen coordenadas a la selva. Vale, y ya no es solo selva, es un espacio medido, organizado para la ciencia. Y luego viene la recolección, imagino. Exacto. Seleccionan plantas representativas, sacan muestras de suelo a distintas profundidades, pero aquí viene lo crucial, según Latour, las inscripciones. Inscripciones. ¿Te refieres a las etiquetas? Sí, etiquetas, números, anotaciones detalladas en el cuaderno de campo, todo lo que asegura que cada muestra, cada dato, esté perfectamente localizado y conectado a su origen. Es como la memoria de todo el proceso, ¿no? Para poder seguirle la pista a cada cosa. Precisamente. Esa es la clave de la trazabilidad, y entonces esas muestras empiezan a moverse. Se las llevan del sitio. Claro, las transportan a archivos, a laboratorios, lejos de la selva. Ahí se pierde el contexto original, la humedad, los olores, todo eso. Se pierde información, entonces. Se pierde una información, sí, pero se gana otra cosa. La capacidad de comparar, de clasificar, de ver patrones que en el campo no verías. Latour usa el término oversight. Que significa supervisión, pero también descuido o olvido. Un doble sentido interesante. Sí, porque al ganar esa visión de conjunto, esa supervisión de todos los datos juntos, necesariamente descuidas o dejas atrás la riqueza del contexto individual de cada muestra. Es un intercambio, digamos. Y en ese entorno controlado del laboratorio, entra en juego una herramienta que mencionas como clave. El edafocomparador. Sí. Que suena muy técnico, pero por lo que entendí, es básicamente una caja con compartimientos, ¿no? Esencialmente, sí. Es una especie de híbrido entre mueble y signo. Es una caja de madera, muy física, pero diseñada para ordenar los terrones de tierra, las muestras de suelo, en una cuadrícula. ¿Y qué permite eso? Pues permite algo fundamental, la comparación visual directa. Pones las muestras de diferentes puntos, de diferentes profundidades, una al lado de la otra, y de repente
¡pum!, Ves cosas. ves patrones. En el caso que describe Latour, ven una franja de suelo de unos 20 metros justo en el límite selva-sabana, que es diferente, ambigua. Esa franja se hace visible gracias al edafo comparador. Transforma la Tierra, la cosa, en un signo ordenado que revela relaciones. Qué bueno. O sea, el instrumento no solo registra, sino que produce la evidencia de alguna manera. Sí, exactamente. Y para otras cualidades, como el color del suelo, que es muy variable, buscan estandarizar. Ahí entra el código Munsell, ¿no? Esas cartas de colores. Sí, es un sistema estándar. Pero fíjate en el detalle. Las cartas Munsell tienen agujeritos. Agujeros. Sí, para que puedas poner el terrón justo detrás del agujero y comparar el color directamente con el patrón impreso, minimizando la subjetividad, la luz ambiental. Es otro truco técnico, otra mediación para traducir una cualidad local a un código más universal. Vale, entiendo. ¿Y con la textura, cómo hacen? Porque eso parece aún más subjetivo. Pues ahí la mediación es más humana, digamos. Hacen lo que llaman la cata de tierra. ¿La prueban? No, la tocan. La amasan con los dedos, le echan agua, sienten la proporción de arena, limo, arcilla, y lo importante es que lo hacen juntos. Discuten, comparan sensaciones y llegan a un consenso. Ah, calibran sus sentidos entre ellos. Exacto. Y acuerdan un término. Areno-arcilloso, limoso. Ese término consensuado es el que se anota, sustituyendo la experiencia táctil directa. Otra transformación más en la cadena. Y ya casi al final, toda esa información, la disposición en el edafo comparador, los códigos de color, las texturas acordadas, las notas, cómo se condensa. Pues se transforma de nuevo en diagramas, en gráficos, representaciones visuales que resumen y combinan toda la información, haciendo visibles relaciones aún más complejas. Como la que sugiere la posible acción de las lombrices en esa franja fronteriza que mencionabas. Precisamente. Ese descubrimiento emerge al final de toda esta cadena de inscripciones y comparaciones. Entonces, recapitulando la idea central de Latour. La idea es esta cascada de transformaciones. Desde señalar un árbol en la selva hasta un punto en un gráfico final. Cada paso es una mediación que transforma. No es una copia directa, pero tampoco una invención arbitraria. Se pierde algo en cada paso. Sí, se pierde en materialidad, contexto local, pero se gana comparabilidad, movilidad, estandarización, capacidad de síntesis, conexión con otros conocimientos. Y la referencia circulante es, entonces, la calidad de toda esa cadena. Su continuidad. Eso es, la robustez de la referencia está en que la cadena sea ininterrumpida y crucialmente reversible, que puedas, en teoría, recorrerla hacia atrás, del gráfico al dato, del dato a la etiqueta, de la etiqueta al lugar exacto en la selva. No es un salto entre dos mundos separados, lenguaje y realidad, sino un camino construido paso a paso. Exacto. La objetividad para Latour no está en una mirada pura al mundo, sino en la meticulosidad, la documentación y la trazabilidad de esta cadena de prácticas. Fascinante. Cambia bastante la imagen habitual de la ciencia. Desde luego. Y nos deja pensando, claro. Podríamos plantear un par de preguntas, de carácter epistemológico, para seguir dándole vueltas. ¿Adelante? Pues una podría ser: si la realidad científica se construye a través de esta cadena de mediaciones, de instrumentos, de inscripciones, ¿hasta qué punto lo que consideramos real está moldeado por las herramientas que tenemos en cada momento? Buena pregunta. Depende la realidad del instrumento. En cierto modo sí, o al menos lo que podemos decir sobre ella. Y otra, ¿cómo afecta esta idea de referencia circulante a la noción de objetividad? ¿Es una objetividad menor? ¿O es una objetividad diferente, más ligada a la práctica colectiva y a la robustez de la cadena? Interesante. Quizás una objetividad más. Rastreable, más auditable, por así decirlo. Podría ser. Y una última quizás. ¿Qué nos dice este enfoque sobre las controversias científicas? Y sobre cómo se relaciona la ciencia con las demandas de la sociedad, que a menudo pide certezas que quizás la ciencia construye de esta manera tan mediada. Dan para mucho estas preguntas. Sin duda, el análisis de Latour es muy rico y tiene muchas implicaciones más allá de este caso concreto. Hay mucho más que rascar en su obra sobre cómo se entrelazan ciencia, tecnología y sociedad. Pues nos quedamos con esas reflexiones. Y específicamente, vamos a darle una vuelta al capítulo 3, que tiene un título bastante sugerente: El flujo sanguíneo de la ciencia.
un ejemplo tomado de la inteligencia científica de Joliot. Exacto. La idea es tratar de entender cómo Latour usa el caso de Frédéric Joliot, el físico, y su trabajo con la energía atómica allá por 1939, para, digamos, cuestionar esa imagen clásica de la ciencia como algo totalmente separado de la sociedad. Claro, esa idea de la Torre de Marfil, ¿no? Que los científicos están por un lado y el mundo, bueno, por otro. Justamente. Así que bueno, la misión hoy es ver cómo se construye el conocimiento científico según esta perspectiva. Empezamos. Dale. Lo primero que Latour pone sobre la mesa es esta necesidad de abandonar la división tajante, ¿no? Entre lo que sería lo interno de la ciencia. O sea, la teoría pura, los experimentos, el laboratorio. Exacto. Y lo externo. La política, la economía, las presiones sociales, todo eso. Latour dice que eso no funciona. Es interesante la metáfora que usa, la del sistema circulatorio. Sí, es muy buena. Dice que la ciencia necesita conexiones, un flujo sanguíneo, para estar viva. Pensar en una ciencia aislada es como imaginar arterias sin venas, sin cuerpo. No tiene sentido. Y el ejemplo de Joliot-Curie, en 1939, es perfecto para ilustrar esto. Él tenía un objetivo científico muy claro. Lograr la primera reacción nuclear en cadena. Un hito científico tremendo para la época. Pero, y acá está el punto de Latour, lograrlo no dependía solo de su genialidad como físico. Nada. La física era crucial, obviamente, pero estaba, digamos, entretejida con un montón de otros factores. Totalmente. A ver, necesitaba uranio. Y eso lo conectó directamente con la Unión Minera, una empresa belga muy poderosa. Ahí ya tenés un actor económico y geopolítico metido en el laboratorio, ¿no? Claro. Y después necesitaba un moderador para la reacción, el agua pesada. Resulta que la única que la producía era una empresa noruega, la Norsk Hydro. Y conseguirla no fue fácil, ¿verdad? Estamos en 1939, al borde de la Segunda Guerra Mundial. Para nada fácil. Implicó negociaciones complejas, la intervención del gobierno francés, hasta espionaje. Y además, fundamental, necesitaba plata y apoyo político. Y ahí entra Raoul Dautry, el ministro de Armamento francés. Exacto. Sin toda esa red, la empresa minera, la fábrica noruega, el ministro, los espías, la ciencia de Joliot, por más brillante que fuera, no podía avanzar. Se quedaba en el papel. Y es acá donde Latour introduce un concepto que es central en su obra, la traducción. Sí, es clave entender bien esto. No es que Joliot fuera un vendedor que le ofrecía ciencia pura a Dautry a cambio de fondos. No, es más sutil. Mucho más. Joliot tuvo que traducir su proyecto científico al lenguaje de los intereses de Dautry. Tuvo que mostrarle cómo ese reactor nuclear no era solo un experimento fascinante de física. De Francia o una ventaja militar estratégica. Exactamente. Es una negociación, una alineación de intereses. El interés original de Joliot, entender la fisión, y el de Dautry, fortalecer a Francia, se modifican un poco, se fusionan y crean un objetivo nuevo, compartido. Vamos a construir este reactor. Y el reactor se convierte en el punto de encuentro, ¿no? Exacto. Es un híbrido. Y al seguir estos hilos, estas conexiones, uno ve lo que Latour llama una red sin costuras, seamless web. ¿Qué quiere decir con eso de sin costuras? Que no podés cortar y decir hasta acá es ciencia pura y de acá para allá es política o economía. Si empezás analizando la física de Joliot, los neutrones, el deuterio... Inevitablemente te topás con Dautry, con la geopolítica, con la logística para conseguir el agua pesada. Exacto. Y si empezás por el lado de la estrategia industrial de la Unión Minera o las preocupaciones militares de Dautry, vas a necesitar entender qué estaba haciendo Joliot con esos neutrones para que todo tenga sentido. O sea, son hilos del mismo tejido. No hay una separación real. No la hay. Y dentro de esta red ocurre otro proceso que Latour describe muy bien. Cómo se estabilizan los hechos científicos. Interesante. Cómo una afirmación pasa de ser una hipótesis a ser un hecho aceptado. Claro. Algo como la fisión del uranio libera a X cantidad de neutrones. Al principio no es un dato seguro. Es Joliot dice que, los experimentos de Joliot sugieren que... Hay controversia, dudas. Está asociado a la persona,
al experimento concreto. Exacto. Para que eso se convierta en un hecho científico así, sin nombre y apellido, que aparece en los libros de texto, se necesita un montón de trabajo dentro de la red. ¿Qué tipo de trabajo? Más experimentos. Sí, pero no solo eso. Joliot tuvo que convencer a sus colegas, tuvo que movilizar los recursos que necesitaba, el uranio, el agua pesada, y tuvo que construir el aparato, el reactor. El reactor como argumento. Como un argumento material. El reactor no solo medía cosas, también demostraba, persuadía, alineaba a los colegas y, de alguna manera, hasta a los neutrones. La solidez de la afirmación científica depende de qué tan sólida sea toda esa red que la soporta. Entiendo. Una red más fuerte, más extensa, hace que el hecho sea más duro, más resistente a las críticas. Justamente. Y para entender cómo se tejen estas redes, Latour identifica lo que llama los 5 bucles de la circulación científica. No son pasos secuenciales, sino como dimensiones interconectadas. A ver, ¿cuáles son? Bueno, tenés la movilización del mundo, instrumentos, traer cosas al laboratorio como el uranio, la autonomización, convencer a los pares, crear una disciplina, las alianzas, conectar con intereses externos como Joliot con Dautry. La representación pública, cómo se ve la ciencia desde afuera. Exacto. Y el quinto, que es crucial. Los vínculos y nudos. Este es el contenido conceptual, la teoría, las fórmulas. Pero Latour dice que este núcleo no está aislado, sino que es lo que mantiene unidos a los otros 4 bucles. Precisamente. Su dureza, su solidez, viene de la fuerza de esas conexiones. Una ciencia con más alianzas, con mejores instrumentos, con más consenso entre pares, no es una ciencia más impura. Según Latour, es una ciencia más robusta, más fuerte. Es una perspectiva que realmente te hace pensar, ¿eh? Nos deja con algunas preguntas importantes flotando. Totalmente. Preguntas para seguir masticando el tema. Si los hechos científicos nacen y se fortalecen en estas redes sociotécnicas tan complejas, ¿qué pasa con la idea de objetividad científica? ¿Cómo la entendemos desde acá? Esa es una. Y otra podría ser, si borramos esa frontera entre el contenido puro y el contexto, ¿qué implicaciones tiene eso para la autoridad que le damos a la ciencia? ¿Y cómo podemos criticarla de forma constructiva? Son preguntas epistemológicas de fondo, ¿no?, que surgen directamente de este análisis. Sin duda. La visión de Latour, con este ejemplo de Joliot, nos muestra una ciencia mucho más terrenal, digamos, más dinámica, conectada por todos lados con lo social, lo político, lo material. Una red que siempre se está haciendo y rehaciendo. Bueno, esperamos que esta inmersión en el capítulo 3 de La Esperanza de Pandora haya sido útil y estimulante. Sí, y que haya abierto el apetito, porque la obra de Latour da para mucho más. Definitivamente. Nos vamos a enfocar específicamente en el capítulo 4. Este se titula De la fabricación a la realidad, Pasteur y su fermento del ácido láctico. Exacto. Es un capítulo clave porque Latour usa el trabajo de Pasteur, el trabajo sobre la fermentación láctica, para mostrarnos algo profundo. ¿Qué sería eso? ¿Cómo se fabrican, por decirlo así, los hechos científicos y cómo, a través de esa fabricación, adquieren su estatus de realidad objetiva? Es un vistazo al corazón del laboratorio. Me parece fascinante. Vamos a seguir de cerca los conceptos que Latour desarrolla, viendo cómo se transforma algo tan pequeño como un fermento y también el propio científico. ¡Empezamos! Vamos. Bueno, Latour nos presenta de entrada lo que él llama un primer drama. Se centra en la transformación del fermento láctico. Claro. Pensemos que al principio, para los grandes químicos de la época, como Liebig, Berzelius, este fermento era casi invisible, ¿no? O peor, una molestia. Un subproducto químico, una impureza, algo sin entidad propia realmente. Y Pasteur, que partía de una posición minoritaria, lo convierte en el eje de la cuestión. Justamente. Y aquí es donde Latour aborda de frente esas palabras tan controversiales. Construcción, fabricación. Palabras que a veces suenan a que lo científico es artificial, ¿no? Como si no fuera real. Exacto. Él reconoce esa confusión. Dice que a menudo se interpreta como si lo construido fuera falso, solo humano. Pero él busca, digamos, redefinirlas.
¿Cómo lo hace? Argumenta que es precisamente esa fabricación detallada, ese trabajo en el laboratorio, lo que le da al fermento su realidad, su autonomía. No es que sea menos real por ser construido, sino que se vuelve más definido, más robusto gracias a ese proceso. Es darle la vuelta completamente a la idea. Latour describe unas fases, ¿verdad? ¿Cómo va cambiando el estatus del fermento? Sí, es como un viaje ontológico. Primero, como decíamos, se le niega existencia o se le ve como accidental. Luego empieza a asomar, como datos sensoriales dispersos. Latour menciona que Pasteur habla de materia gris, de pequeños glóbulos. Eso es. Son como indicios. Todavía no es una cosa definida. Pero luego, a través de las pruebas de laboratorio, se convierte en lo que Latour llama un nombre de acción. ¿Un nombre de acción? ¿Qué significa eso? Que antes de saber exactamente qué es, sabemos qué hace. Pasteur muestra, esto fermenta la leche, esto la enturbia, produce ácido láctico. Sus acciones lo identifican. Entiendo. Su función lo define primero. ¿Y después? Después, Pasteur lo empieza a estabilizar. Usa analogías. Lo compara con la levadura de cerveza que ya se conocía mejor. Habla de cultivarlo, casi como si fuera una planta microscópica. Le da un perfil, una taxonomía. Lo vuelve un actor manejable. Se va volviendo más concreto. Exacto. Y el paso final es cuando lo establece como la causa única y necesaria de la fermentación láctica. Redefine todo. Lo que antes se pensaba que era la causa, ahora resulta ser el alimento del fermento. ¡Qué cambio de perspectiva! Y no solo eso, lo generaliza. Ya no es solo este fermento, sino un ejemplo de un tipo de fenómeno biológico. La fermentación causada por microorganismos vivos. Fascinante ese recorrido. Pero Latour no para ahí. Introduce un segundo drama, esta vez centrado en Pasteur mismo. Sí, y es igual de interesante. Pasteur reflexiona sobre su propio proceso. Y es muy honesto. Admite que tenía una hipótesis previa, un orden de ideas, influenciado por su trabajo anterior con cristales. O sea, reconoce que no partió de cero, que tenía una idea en mente. Suena un poco constructivista, ¿no? Totalmente. Dice algo como que estaba yendo más allá de los hechos. Parece admitir su propio sesgo, su construcción. Pero justo después cambia el discurso. Exacto. Inmediatamente después, afirma con toda seguridad que cualquier observador imparcial reconocerá la verdad de sus hallazgos, que el fermento está vivo, que es la causa. Ahí suena como un realista puro. Es una contradicción aparente. ¿Cómo resuelve Latour esta tensión? Aquí viene una de las ideas más potentes de Latour. Su modelo de los dos planos. Lo ilustra en la figura 4.1 del libro. Dos planos. ¿Cómo funciona eso? Dice, Pasteur es absolutamente activo en un plano. Él diseña el experimento, él lo monta, él interviene, lo fabrica. Es el constructor. ¿De acuerdo? Pero, y este es el punto clave, esta misma artificialidad, este control de laboratorio, es lo que permite que, en otro plano, el fermento actúe por sí mismo, que manifieste sus propiedades, que se comporte de forma autónoma. O sea, la intervención humana no oculta la realidad del fermento. Al contrario, la habilita, la hace visible, la hace hablar. No es una lucha entre la mente de Pasteur contra el mundo exterior, como sugiere la figura 4.2 que él critica. Entiendo. No es un filtro que distorsiona, sino un escenario que permite que el actor, el fermento, actúe. Es un acontecimiento, un evento que transforma a todos los involucrados. Pasteur gana reconocimiento, el fermento gana existencia y propiedades definidas, y la propia ciencia cambia sus ideas sobre la fermentación. Y para explicar mejor esta interacción, Latour introduce otros conceptos. Deja atrás metáforas como la óptica o la industrial. Sí, las critica por ser limitadas, y propone hablar de proposiciones y articulación. Esto lo desarrolla en la figura 4.4. Proposiciones y articulación. ¿A qué se refiere? Piensa en las entidades Pasteur, el fermento, los instrumentos, el laboratorio como proposiciones. No solo en sentido lingüístico, sino como ofertas de existencia, digamos. Y la articulación es la conexión activa que se establece entre ellas. Una conexión activa.
más allá del lenguaje. Mucho más allá. Incluye los gestos de Pasteur, el diseño de los matraces, los resultados de los cultivos, los textos que escribe. Todo eso articula al fermento, le da más conexiones, lo define en relación con más cosas. Entonces, al articularlo más, Gracias al trabajo de Pasteur, paradójicamente, el fermento se vuelve más real, más independiente, más objetivo. Su realidad emerge de esa red de articulaciones creadas en el laboratorio. Vaya, entonces la gran lección que Latour saca de este caso es que la realidad científica emerge precisamente a través de esa construcción activa, de esa fabricación, no a pesar de ella. Exactamente. No es descubrir algo que estaba ahí pasivamente esperando, sino un proceso dinámico que transforma tanto al que conoce como a lo conocido. Es una visión muy diferente de la ciencia. Sin duda. Y nos deja con preguntas importantes, preguntas epistemológicas, para seguir pensando, ¿no? Claro. Por ejemplo, Bueno, primero, si esto es así, ¿cómo redefine la relación clásica entre sujeto y objeto? Entre el científico y, bueno, en este caso, el fermento. Ya no es una separación tan clara. es verdad. Y segundo, Si los hechos científicos son eventos que transforman a todos los participantes, humanos y no humanos, ¿cómo impacta esto en la forma en que escribimos la historia de la ciencia? ¿Es una historia de descubrimientos puros o más bien una historia de cómo las cosas llegan a ser lo que son, cómo se estabilizan? una historia de las cosas en sí mismas. Interesante. ¿Alguna otra? Sí, una tercera. Si pensamos en articulación, en lugar de la idea más tradicional de correspondencia con la realidad, ¿qué implicaciones tiene esto para entender cómo se valida el conocimiento en otras disciplinas científicas, más allá de la microbiología? Preguntas realmente fundamentales que surgen al seguir el análisis de Latour. La exploración de la esperanza de Pandora nos muestra una visión de la ciencia que es fascinante y compleja. Definitivamente. Es el capítulo 5 de La esperanza de Pandora, de Bruno Latour. Se titula La historicidad de las cosas. ¿Dónde estaban los microbios antes de Pasteur? Y la pregunta central, que parece casi absurda, es ¿existían los microbios antes de que Pasteur los identificara? Latour lanza una respuesta que, vamos, nos deja pensando. Por supuesto que no. Vamos a ver qué quiere decir realmente con esto, ¿no? Pero Latour la usa precisamente para eso, para romper con la idea clásica, esa del científico que simplemente descubre algo que ya estaba ahí, pasivo, esperando. Él dice que esa visión pues, nos limita mucho. Propone que no solo nuestras ideas tienen historia, sino que las cosas mismas, como los microbios en este caso, también participan y cambian en esa historia. Entiendo. O sea, no es solo que nuestra comprensión, nuestra idea de los microbios cambiara con Pasteur. Latour va más allá. Dice que los propios microbios, fueron transformados al entrar en contacto con Pasteur, con sus prácticas, sus matraces, sus caldos de cultivo. Es como si Pasteur no solo los viera, sino que, al trabajar con ellos, los moldeara o, como dice él, los articulara. Les dio una nueva forma de ser dentro de esa red específica del laboratorio. Exacto, articular es la palabra clave aquí. No es crear de la nada, claro. Es más bien dar forma, definir, estabilizar algo que antes quizá era más difuso, más inestable, ¿no? Piensa en el fermento láctico. Pasteur lo aísla, lo estudia y al hacerlo le da una identidad clara, una autonomía que antes no tenía de esa manera. Y en ese proceso, tanto Pasteur como el fermento se modifican, se coproducen mutuamente, o sea, emergen juntos, transformados en la historia. Vale, y supongo que esto se ve muy claro en la famosa controversia, la pelea de Pasteur con Pouchet sobre la generación espontánea. Al principio, la idea de que la vida surgía espontáneamente era lo normal, lo que se veía, ¿verdad? Lo cotidiano. La propuesta de Pasteur, esos gérmenes en el aire, pues era una afirmación muy frágil, dependiente de experimentos súper controlados, como el del matraz de cuello de cisne. Parecía casi un truco de laboratorio. Totalmente. De hecho, cuando Pouchet intentó replicar los experimentos y no le salieron igual, eso pareció darle la razón a la generación espontánea. Al principio, el triunfo de Pasteur no fue inmediato, ni mucho menos. Tuvo que hacer bastante más que experimentos puros y duros. Necesitó convencer a otros científicos, claro, pero también crear alianzas con médicos, con la industria, fundar institutos. Tuvo que tejer, una red de apoyos, una red sociotécnica mucho más fuerte y extensa que la de Pouchet para que sus gérmenes se impusieran. Ah,
Y ahí conectamos con otra idea potente de Latour, la existencia relativa. La realidad de los gérmenes de Pasteur fue creciendo, digamos, a medida que se conectaban con más elementos. Más laboratorios, más gente, más aplicaciones médicas, textos. Se volvieron más sólidos, más reales, por decirlo así. Mientras la generación espontánea de Pouchet, pues fue perdiendo esas conexiones, esos apoyos, y se fue, desvaneciendo. Perdió realidad. Justo. Su existencia, la de cualquier entidad, depende de la fuerza y la extensión de esa red, de ese envoltorio espaciotemporal, como lo llama Latour, y eso redefine incluso lo que entendemos por sustancia. Normalmente pensamos en la sustancia como una esencia fija. No, algo que está debajo de los cambios. Para Latour es casi lo contrario. Una sustancia, la solidez de algo, es el resultado de mantener una red estable de asociaciones que la sostiene. Es como una institución, piensa. Su sustancia depende de todas las prácticas, acuerdos, leyes, personas que la mantienen viva. Si esa red se deshace, la institución, se disuelve. Pero entonces, si los microbios como tales fueron articulados por Pasteur y su red, ¿qué hacemos con todo lo que pasó antes? ¿Cómo explicamos las enfermedades, las fermentaciones, que ahora atribuimos a microbios que, según esta visión, no existían de esa manera entonces? Esto me cuesta un poco pillarlo. Sí, es la parte más contraintuitiva, desde luego. Latour lo explica con lo que llama la reinterpretación retrospectiva. Una vez que la red de Pasteur se consolidó, que sus microbios se volvieron reales y aceptados por la comunidad científica y la sociedad, pues él y otros empezaron a mirar el pasado con esas nuevas gafas. Las plagas antiguas, las fermentaciones que salían mal, todo se releyó, se reinterpretó como causado por esos microbios que ahora eran visibles y entendibles. Es como si el presente diera forma o significado causal al pasado. Los microbios se convierten en el sustrato de acciones pasadas, pero solo después de haber sido articulados. Una especie de causación histórica, hacia atrás. Vaya, es una perspectiva que, como decíamos, le da la vuelta a muchas ideas asentadas sobre la ciencia y la verdad. Y nos deja con preguntas importantes, ¿no? Para seguir pensando sobre este texto y sus implicaciones. Planteo un par. Primero, si aceptamos que las entidades científicas se coproducen así, históricamente, en red, ¿qué pasa con la idea tradicional de objetividad? ¿Sigue siendo un reflejo de una realidad totalmente independiente? Y segundo, si la realidad o la robustez de una afirmación científica depende de la fuerza de su red de asociaciones, ¿qué criterios usamos para distinguir una teoría científica sólida de otra que no lo es? ¿O de una pseudociencia? ¿Es solo cuestión de tamaño o influencia de la red? Son preguntas clave, sin duda. En esencia, lo que Latour nos invita a hacer es ver los hechos científicos no como verdades atemporales que estaban ahí esperando ser descubiertas, sino como logros. Logros históricos, contingentes, que requieren un trabajo constante de construcción y, sobre todo, de mantenimiento, a través de prácticas concretas, de redes de personas, de instrumentos, de instituciones. Son esas redes las que les dan su solidez, su realidad. Pues sí, este capítulo es solo una muestra del pensamiento tan radical y estimulante de Bruno Latour sobre la ciencia, la tecnología y la realidad. Hay mucho más en su obra sobre cómo humanos y no humanos nos entrelazamos constantemente para formar nuestro mundo. Y específicamente vamos a explorar a fondo el capítulo 6. Este se titula Un colectivo de humanos y no humanos, un recorrido por el laberinto de Dédalo. Exacto. Y el título ya nos da una pista, ¿no? Latour nos quiere sacar de las ideas más simples sobre la tecnología. Claro, la idea de que es solo una herramienta, o al revés, que es como un monstruo que nos domina. Eso mismo. Él propone otra cosa, ver la tecnología como una mediación. Algo mucho más, digamos, enredado, como el laberinto de Dédalo. Nos invita a usar la metis, esa inteligencia astuta, para entenderla. Me gusta eso de la metis. Dejamos la teoría pura y nos metemos en el lío práctico de cómo funcionan las cosas. Y Latour empieza fuerte, ¿no? Cuestionando visiones como la de Heidegger. Sí, busca una vía alternativa. Y lo hace con un ejemplo muy potente, el de las armas de fuego. La pregunta es, ¿quién mata, la persona o la pistola? Una pregunta clásica, pero él le da una vuelta. Claro, porque Latour dice, ninguno actúa solo. Lo que emerge es algo distinto. Un híbrido. Él lo llama el ciudadano pistola. Ciudadano pistola, ajá. Y aquí es donde introduce su primer concepto fuerte de mediación técnica, la traducción. ¿Traducción? ¿En qué sentido? En el sentido de que las metas, los programas de acción,
cambian. La persona que toma el arma ya no tiene exactamente la misma meta que tenía antes. Quizás quería defenderse, pero ahora, armada, su programa se traduce, se modifica. O sea, no es solo la intención original más la herramienta. Exacto. Y el arma, el actante no humano, tampoco es la misma. Deja de ser un pedazo de metal inerte, se vuelve parte activa, modifica al humano. Sus programas de acción se fusionan y cambian mutuamente. Hay un rodeo, dice él. No hay esencias fijas. Entiendo. Es una cocreación en la acción misma. Y esto me lleva a otro concepto que mencionaste, que me parece fascinante. La delegación. ¿Podemos hablar de eso? El ejemplo del tope es muy bueno. Ah, el guardia durmiente, sí, es perfecto. A ver, piensa en la intención original del ingeniero de tráfico. Quizás era, la gente debe ir más despacio aquí por seguridad. Una norma, una intención social o moral, ¿no? Se delega en un objeto físico. El cemento del tope, la banda rugosa. El ingeniero ya no está ahí diciéndote que bajes la velocidad. El objeto lo hace por él. Exacto. Pero fíjate cómo se traduce la meta para el conductor. Ya no es debo ir despacio por seguridad, sino más bien tengo que ir despacio para no romper el coche. ¿Ves? La intención original se materializó, pero también se transformó un poco en el proceso. Es increíble. Una norma moral o social inscrita en el cemento. Y vivimos rodeados de esas delegaciones, ¿no? Semáforos, puertas con cierre automático. Totalmente. Y esto implica lo que Latour llama una disyunción. El actor original, el ingeniero, desaparece en tiempo y espacio, pero su acción persiste, plegada en el objeto. Es una transformación material real. Y esto nos lleva a redefinir lo técnico. No es una cosa separada, sino como un modo de acción, una forma de plegar intenciones y materia. Has usado la palabra actante varias veces. ¿Podrías aclararla un poco más? Es central en Latour. Sí, claro. Es fundamental. Para Latour, un actante es cualquier cosa que actúa o modifica una situación, que hace hacer a otros. Y aquí viene lo interesante. Puede ser humano o no humano. O sea, no solo personas. No, puede ser una persona sí, pero también la pistola del ejemplo, o un microbio, una ley escrita, la banda rugosa, un algoritmo de software. Lo que importa no es su naturaleza intrínseca, sino su capacidad de influir, de generar un cambio en la red de acciones. Rompe totalmente con la idea de que la agencia es solo humana. Exactamente. Esa es la simetría que busca Latour. Humanos y no humanos participan en la acción. Vale, entonces si tenemos humanos y no humanos interactuando, modificándose, actuando juntos, ¿cómo llamamos ese conjunto? Porque sociedad parece quedarse corto, ¿no? Precisamente. Por eso, Latour propone reemplazar sociedad, que tradicionalmente pensamos como solo humanos, por el concepto de colectivo. El colectivo. Sí, el colectivo es justamente eso. El tejido, el ensamblaje de humanos y no humanos que intercambian propiedades, que se constituyen mutuamente. Ya no puedes pensar la sociedad por un lado y la técnica por otro. Son inseparables. O sea, la modernidad, según él, no es que nos hayamos separado de la naturaleza o de la técnica. Al contrario, según Latour, lo que hicimos fue multiplicar y hacer mucho más íntimos y complejos esos entrelazamientos. La diferencia con colectivos premodernos no es de separación, sino de escala, de la cantidad y el tipo de no humanos que hemos incorporado a nuestros colectivos. Entendido. Entonces, la historia no sería esa línea recta del hombre dominando la naturaleza con sus herramientas. No, para nada. Él propone una pragmatogonía. Una especie de genealogía mítica, si quieres, pero basada en la práctica. Una historia de cómo estos colectivos híbridos se fueron formando, cómo humanos y no humanos fueron intercambiando propiedades en sucesivos cruces y pliegues. Mucho más enredado y quizás más realista que el mito del progreso lineal. Definitivamente más laberíntico, como Dédalo. Y bueno, todo este análisis nos deja pensando, ¿no? Nos abre varias preguntas importantes. Sí, ¿cuáles serían algunas? Si aceptamos esta idea de actante, donde los no humanos también actúan, ¿cómo repensamos la agencia y la responsabilidad? Pensemos en contextos tecnológicos complejos. No sé, un accidente de un coche autónomo. ¿De quién es la culpa? ¿Del programador, del sensor, del algoritmo, del pasajero? Es una pregunta complicadísima.
¿La responsabilidad se diluye o se distribuye de una manera nueva? Exacto. Y segunda, si la sociedad y la técnica no son polos opuestos, sino que se co-construyen en estos colectivos, ¿cómo deberían relacionarse las disciplinas que las estudian? Sociología, ingeniería, filosofía, antropología. ¿No tendrían que trabajar de forma mucho más integrada? ¿Más híbrida también? Totalmente. Romper las fronteras disciplinares se vuelve casi una necesidad para entender estos fenómenos. Y una tercera. Volviendo a la delegación. Cuando delegamos cada vez más normas éticas o decisiones importantes en artefactos, piensa en algoritmos que deciden créditos, sistemas de vigilancia automatizada, ¿qué pasa con la ética misma, con la política? ¿Se puede codificar la moral en un objeto sin perder algo esencial en el camino? ¿Qué implicaciones tiene para la democracia? Preguntas cruciales, sin duda. Para ir asumiendo, este capítulo 6 de La esperanza de Pandora nos fuerza a mirar los objetos técnicos de otra manera. No son pasivos, no son externos. Son mediadores activos, están tejidos en el colectivo y nos transforman tanto como nosotros a ellos. Nos invita a dejar atrás esas dicotomías fáciles, sujeto-objeto, humano-no humano, sociedad-técnica, y a reconocer la profunda hibridación que realmente constituye nuestra existencia. Es un cambio de perspectiva muy potente. La verdad que sí. El pensamiento de Bruno Latour es denso, provocador, pero muy necesario hoy en día. Esperamos que esta exploración les haya resultado interesante y útil. Ojalá sirva como invitación a leerlo directamente. Claro. Y bueno, les invitamos a seguir profundizando en La esperanza de Pandora y otras ideas de Latour con nosotros en futuras exploraciones. Hay mucho más por descubrir. Así es. Hasta entonces, sigamos observando y pensando como humanos y no humanos, cómo cohabitamos y co-construimos este mundo complejo. Y en concreto, vamos a dedicar este análisis al capítulo 7. Se titula La invención de las guerras de la ciencia. El pacto de Sócrates y Calícles. Efectivamente. Un capítulo donde Latour, le da una vuelta muy interesante al diálogo Gorgias de Platón. Sí, porque normalmente lo vemos como razón contra poder, ¿no? Sócrates contra Calícles. Justo. Pero Latour dice que debajo de eso, lo fundamental es que hay un pacto oculto entre ellos dos. ¿Un pacto contra quién? Contra un enemigo común, el demos, el pueblo de Atenas, la asamblea. Vaya, o sea que la famosa pelea esconde una alianza. Algo así. Latour argumenta que esa oposición que vemos es en parte una forma de inventar la dinámica que todavía hoy parece enfrentar a la ciencia y la política. Verdad contra fuerza bruta. Interesante. Pues vamos a desentrañar esa tesis. ¿Cómo empieza Latour a argumentar esto? Pues arranca con algo curioso. Compara la advertencia de Sócrates a Calícles, esa famosa de «olvidas la geometría», con comentarios mucho más recientes. ¿Cómo cuáles? Como los del físico Steven Weinberg, por ejemplo. Weinberg viene a decir que necesitamos las leyes impersonales de la naturaleza, ¿sabes?, para protegernos del caos, de la irracionalidad política. Entiendo. Es la misma idea, ¿no? Necesitamos algo externo, algo inhumano. Exacto. Sea la geometría para Sócrates o las leyes físicas para Weinberg. Para contener la otra inhumanidad, la del desorden político, la de las masas. Precisamente. Y ahí Latour dice, ojo, porque Sócrates y Calícles, aunque discuten a gritos, comparten algo muy profundo. ¿El qué? Una aversión tremenda al demos, a la multitud reunida en el ahora. Ambos desprecian esa opinión que cambia, la falta de disciplina. El número, quizá. La cantidad. Y el número sí. El propio Sócrates se queja, dice que es imposible enseñar a tanta gente cosas importantes en tan poco tiempo. Hay un desprecio compartido por la Asamblea Democrática. Vale, punto de partida claro. Los dos recelan del demos. Pero, ¿sus soluciones son opuestas o no? Bueno, en la superficie sí. Calícles tira por la ley natural. Ojo, katanomon ge tes phuseos, la ley según la naturaleza. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que para él es natural y por tanto justo que el más fuerte, el superior, domine. Que el más sabio, el más capaz, mande sobre la masa. O sea, no es solo fuerza bruta. No, es un principio elitista. Él cree que hay una jerarquía natural y que las leyes que hace la multitud, esa gente carente de méritos, van contra esa naturaleza. Busca una autoridad natural. Un elitismo de la naturaleza, digamos. Y Sócrates,
que parece el campeón de la razón, ¿cómo gestiona él esa misma aversión a la multitud, según Latour? ¿Cuál es su arma? Aquí está la clave para Latour. El arma de Sócrates es la distinción radical entre episteme y pistis. Episteme y pistis. A ver. La episteme es el conocimiento verdadero, el demostrado, el científico, como la geometría, el que no depende de la opinión. ¿Y la pistis es? La pistis es la mera creencia, la persuasión sin fundamento, la opinión del ágora, lo que convence pero no se demuestra. Ya veo. Y Sócrates dice, un solo hombre con episteme, con conocimiento verdadero, tiene más razón que 10.000 necios. Uf, directo. Claro. Con eso eleva un tipo de saber experto inaccesible para la mayoría. Y de paso descalifica todo lo demás. El saber práctico, la retórica política. Para él son mera adulación. Emperia kai treif. Una habilidad que se pilla con la práctica, sin más. O sea, otro tipo de elitismo. Uno basado en la razón, con mayúsculas. Exacto, otro elitismo. Entonces, si ambos buscan un principio superior para saltarse la decisión de la mayoría, sea naturaleza o razón, ahí está el pacto que dice Latour. Justo ahí. No es un pacto firmado, claro. Es un acuerdo tácito que surge de ese objetivo compartido. Quitarle legitimidad al demos. ¿Y la pelea entre ellos? Funciona como una distracción. Una lucha amañada, dice Latour. Oculta la alianza real. Los dos quieren cargarse el gobierno de la mayoría y poner una autoridad superior. Una que silencia a la multitud. Es fuerte la idea. Sí, lo llama una alianza de dos figuras contra todos los demás. El demos es el tercer estado, el que queda fuera de juego en esta dialéctica que funda, según él, la filosofía política occidental. ¿Y la herramienta clave para esa exclusión sería? La invención de esa barrera infranqueable entre episteme y pistis, entre ciencia-verdad y opinión política. Ese es el golpe de fuerza que le permite a Platón, usando a Sócrates, ganar el debate y marginar el saber político, el saber del demos. Pues sí que es una lectura que obliga a repensar el Gorgias, ¿eh? Ver un pacto oculto donde siempre vimos un choque frontal. Descoloca. Totalmente. Pero resume bien la tesis de Latour en este capítulo. El Gorgias no es solo la obra que escenifica razón versus poder, es la obra que inventa esa misma dicotomía. ¿Para qué? Para justificar que el pueblo, el demos, quede fuera del conocimiento fiable y fuera del poder legítimo. Una jugada, digamos, fundacional, con ecos hasta hoy. Claro. Y una reinterpretación así, pues, abre preguntas. Preguntas importantes que van más allá del texto de Platón. Sin duda. Nos deja pensando en varias cuestiones epistemológicas clave, sí. Por ejemplo, Pues, primero, esa distinción tan tajante de Platón entre episteme, el saber experto, y pistis, la opinión pública o el saber práctico. ¿Cómo sigue afectando hoy a cómo valoramos distintos tipos de conocimiento en nuestras democracias? ¿Seguimos atrapados ahí? buena pregunta. ¿Alguna más? Sí, otra. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, esta idea de Latour de un pacto original contra el demos, ¿podríamos imaginar otras formas de relacionar ciencia y democracia? ¿Formas que no repitan esa exclusión inicial? ¿Buscar alternativas a esa separación radical? Exacto. Y quizá una tercera, relacionada con la actualidad, nos puede ayudar esta crítica de Latour a la supuesta oposición total entre fuerza y razón a entender mejor las polarizaciones de hoy. Las llamadas guerras culturales, las tensiones entre ciencia y sociedad, quizás a superarlas. Son preguntas cruciales, desde luego. Quedan abiertas. Y muestran cómo el análisis de Latour, aunque parte de un texto antiguo, ilumina debates muy actuales sobre conocimiento, poder, democracia. Temas complejos que invitan a seguir profundizando. Desde luego que sí. Y esto es solo una pincelada de La Esperanza de Pandora. La obra da para mucho más. El capítulo se llama Una política liberada de la ciencia, el cuerpo cosmopolítico. Un título potente. Y muy sugerente. Latour aquí relee el diálogo Gorgias de Platón. Lo usa para proponer, una especie de liberación mutua entre ciencia y política. Nuestra idea es desgranar los conceptos centrales, casi como una clase, para entender bien a fondo qué nos propone. Exactamente. Latour nos invita a mirar un pacto, un acuerdo tácito que él considera fundamental y limitante. Es el pacto que él ve entre Sócrates, como representante de la razón con mayúsculas, la episteme, y Calícles, que sería la pura fuerza bruta.
Interesante. ¿Y cómo es que este pacto, según Latour, nos ha limitado? Bueno, él argumenta que ha distorsionado cómo entendemos tanto la ciencia, lo que hacen los científicos, como la política, el ejercicio del poder y la decisión colectiva. Empecemos por ahí, por el Gorgias. Latour dice algo fuerte, que Platón, a través de Sócrates, no solo narra un debate, sino que de hecho destruye las condiciones que hacen posible la política real. La convierte en un mero fantasma, un eidolon. ¿Cuáles serían esas condiciones que Sócrates desmantela? Latour identifica varias. Primero, la política es inherentemente pública, es para no expertos. Sócrates la menosprecia por eso, porque no es un saber especializado de gabinete, digamos. ¿La ve como algo desordenado, quizás? Exacto. Segundo, la política funciona bajo presión, con urgencia, con incertidumbre. No hay causas y efectos claros siempre. Y Sócrates exige un tipo de saber demostrativo, educativo, un didaskein, que es imposible en ese contexto. Desprecia la persuasión, la pistis, que es crucial en la política real. Le pide ser una ciencia exacta cuando es más bien un arte de navegar la complejidad. Justamente. Y tercero, impone una exigencia altísima. Un conocimiento moral absoluto sobre el bien y el mal como requisito previo para actuar. Esto, para Latour, hace impracticable la acción política. La paraliza. Es fascinante cómo Latour muestra que Sócrates y Cálicles, aunque parecen polos opuestos, terminan colaborando. Sí, colaboran en eliminar los medios del demos, del pueblo, para reflexionar y decidir. O sea, las artes, la retórica, los espacios públicos. Critica incluso a Pericles con esta vara socrática. Y aquí Latour mete una idea clave sobre la representación política. No es, como querría Sócrates, una imitación fiel, transparente, casi geométrica. Es más bien, dice él, una fermentación, una traducción compleja. Hay negociación, hay transformación, siempre hay una distancia necesaria. No es una copia idéntica. No. Es lo que Platón llama autofuios homoios, una similitud inherente, pero construida, negociada. Y Latour rescata ahí la habilidad de los sofistas para manejar esta complejidad, algo que Sócrates despreciaba. Entendido. Latour también reinterpreta el debate moral. En el Gorgias, ¿no es así? Dice que es casi una distracción. Sí, lo ve como un pretexto de Sócrates para descalificar la política. Argumenta que la moralidad básica es algo casi etológico, propio de los grupos sociales, y que la exigencia socrática de un fundamento absoluto para esa moral es innecesaria y paralizante para la acción colectiva. Toda esa discusión sobre si es peor cometer injusticia o sufrirla. Desvía la atención. Exacto, desvía de lo que realmente está pasando, la destrucción de la práctica política misma. Y esto nos lleva a una distinción crucial que hace Latour, ya más avanzado el capítulo, Ciencia 1 y Ciencia 2. Fundamental. Aquí se ve muy claro el paralelo con la política. Ciencia 1 es la ciencia con mayúsculas, el ideal de conocimiento objetivo, puro, que se transporta sin deformación y que a menudo se usa políticamente para cerrar debates. Cállese lo dice la ciencia. El argumento de autoridad definitivo. Esa misma. En cambio, Ciencia 2 es la práctica científica real. El acceso experimental complejo a entidades no humanas. El proceso de socializarlas, digamos, de traerlas al debate público. Y eso implica controversia, redes, instrumentos, lo que él llama vascularización con el colectivo. Es el científico en el laboratorio lidiando con problemas, con datos no siempre claros. Exacto. Es la ciencia en acción, con toda su complejidad y sus vínculos sociales. Latour dice, tenemos que liberar a la Ciencia 2, la práctica real, de la agenda política de la Ciencia 1, ese ideal que paraliza. El objetivo es construir un cosmos, un orden negociado de humanos y no humanos, en lugar de un caos. Y también critica la noción simplista de poder saber, ¿verdad? Dice que perpetúa el mismo pacto destructivo Sócrates-Cálicles. Exactamente. Para Latour, tanto la razón pura, Ciencia 1, como el poder bruto, lo que él llama Social 1, son dos caras de la misma moneda. Ambas impiden pensar las verdaderas condiciones de la política, lo que él llama Social 2, la construcción real de colectivos.
Criticar una usando la otra no resuelve nada. O sea, no basta con denunciar que la ciencia está al servicio del poder o que el poder ignora la razón. No, porque eso sigue atrapado en la misma dicotomía. Propone liberar la política de esa falsa oposición, igual que propone liberar la ciencia práctica, ciencia 2, de la ciencia 1 idealizada. Entonces, resumiendo, Latour nos ofrece una relectura radical del Gorgias para argumentar que tanto la ciencia como la política han sido constreñidas por un ideal inalcanzable de razón pura. Y propone recuperar la complejidad real de ambas prácticas. Para construir un cuerpo cosmopolítico donde humanos y no humanos puedan coexistir y sus relaciones se negocien sin esos atajos autoritarios de la verdad o la fuerza. Así es. Y para que sigamos reflexionando, podríamos dejar sobre la mesa algunas preguntas, más de corte epistemológico quizás. Primero, esta distinción de Latour entre ciencia 1 y ciencia 2, ¿cómo cambia nuestra forma de ver las controversias actuales? Pensemos en cambio climático, pandemias, inteligencia artificial. ¿Vemos esa tensión ahí? Es una buena pregunta. Y segundo, si la política real, la social 2, no se basa en transmitir una verdad transparente ni en imponer un poder puro, ¿qué habilidades específicas, qué virtudes cívicas requiere la deliberación democrática en este mundo complejo? Un mundo lleno de no expertos y también de entidades no humanas que tienen un papel. Preguntas claves, sin duda. Preguntas que nos deja Latour para seguir pensando. Concretamente, en el capítulo 9, se titula La leve sorpresa de la acción, hechos, fetiches y factiches. La idea es meternos a fondo con una de sus propuestas más provocadoras, ¿no? Su crítica a cómo la modernidad separa lo construido de lo real, y sobre todo cómo él intenta superar esa brecha, esa distancia entre sujeto y objeto, entre los hechos de la ciencia y lo que llamamos creencias. Exacto. El punto de partida de Latour es una insatisfacción, yo diría profunda, con esa dicotomía que nos fuerza a elegir. O sea, algo es real o es una construcción nuestra. Un hecho científico es objetivo, descubierto, o es fabricado en un laboratorio. Y por otro lado, un objeto de creencia, un ídolo, un fetiche, ¿tiene poder por sí mismo o es solo una proyección de la mente humana? Latour lo que dice es, ojo, esta elección obligada nos limita, empobrece cómo entendemos el mundo y nuestra propia capacidad de actuar en él. Para ilustrar esto, utiliza un ejemplo narrativo muy potente, la historia de Jagannath. Sí. Un iconoclasta que quiere demostrar a los parias que esa piedra sagrada de su familia, el saligram, que es solo una piedra sin más. ¿Qué pasa con ese intento? Pues que fracasa. Y es un fracaso muy revelador. Porque Jagannath, al intentar desencantar la piedra, al reducirla a simple materia, no consigue liberar a nadie. Al revés, lo que hace es destruir la red de relaciones de significados compartidos que dependían de esa piedra, incluida la suya propia. Y aquí viene la vuelta de tuerca de Latour. Dice que el iconoclasta, en realidad, inventa esa creencia ingenua que luego critica. ¿Cómo que le inventa? Claro. El verdadero creyente, en el sentido de crédulo, no sería el nativo que interactúa con la piedra. Sería el crítico moderno que cree firmemente que los otros son ingenuos, que cree que solo proyectan significados sobre objetos inertes. El martillo del crítico, dice Latour, no rompe el ídolo como tal, rompe la práctica, la relación, la acción que se tejía alrededor. Y fetiche, fetish. Y lo interesante es que Latour nos recuerda que ambas palabras comparten raíz. Vienen del latín facere, que significa hacer, fabricar. Un factiche, por tanto, es algo que es las dos cosas a la vez. Es construido y es real. Es fabricado y a la vez tiene autonomía. Y aquí está el quid de la cuestión. Latour sostiene que es precisamente porque algo está bien construido, bien fabricado, ya sea un hecho científico sólido en un laboratorio o un fetiche potente en un ritual, que adquiere esa autonomía, ese poder real de actuar en el mundo. O sea que la construcción no anula la realidad. Al contrario, la posibilita, le da entidad, la hace eficaz. Eso sí que invierte la lógica a la que estamos acostumbrados. Totalmente. La visión moderna separa de forma tajante. Los hechos científicos se descubren y se oculta todo el trabajo del laboratorio, toda la fabricación que hay detrás. Y los fetiches, las creencias, se consideran meras proyecciones humanas sobre un mundo mudo, negando cualquier eficacia real que puedan tener esas entidades. El factiche lo que hace es restaurar la simetría.
Reconoce que en ambos casos hay construcción humana y hay agencia real. El científico construye hechos que luego circulan y actúan por sí mismos, y el supuesto primitivo o creyente interactúa con entidades que también han sido construidas socialmente, pero que tienen efectos reales en su mundo. Negar esta doble naturaleza, como hace el iconoclasta que critica Jagannath, es lo peligroso, porque opera con una libertad ilusoria, ignora la complejidad y, sobre todo, pierde la cautela, la precaución necesaria al tratar con estos híbridos, estas mezclas de humano y no humano. Si aceptamos esta idea del Faktich, ¿qué implicaciones tiene en la práctica? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver las cosas? Pues tiene implicaciones profundas, la verdad. Para empezar, cambia nuestra idea de acción. Ya no es un dominio total del sujeto sobre el objeto, es más bien un hacer, un faire, como dice Latour. Actuamos con las cosas, no simplemente sobre ellas, y en esa interacción siempre hay lugar para la sorpresa, para lo inesperado, para el evento. También redefine la creencia. No es un estado mental interno, una idea en la cabeza. Es una relación real, ontológica, con entidades diversas, sean estas microbios, dioses o tecnologías. Y por último, abre la puerta a lo que él llama una cosmopolítica. Cosmopolítica. ¿Qué significa eso exactamente? A los no humanos, reconociendo que tienen agencia, que actúan, que no son solo recursos pasivos o meros objetos de protección. En el fondo nos pide recuperar la cautela, ser conscientes de que siempre estamos co-creando el mundo con multitud de otros actores. La verdad es que esta idea del factiche y la necesidad de cautela da mucho que pensar. Podríamos plantear algunas preguntas para seguir reflexionando, ¿no? Claro. Por ejemplo, una primera cuestión. Si la construcción y la autonomía no se oponen, sino que se necesitan, ¿cómo redefine esto nuestra idea de objetividad científica? ¿Qué significa que un hecho sea objetivo si reconocemos que siempre está co-construido? Una segunda. ¿Qué implica actuar o crear si nunca tenemos el control total? Si siempre interactuamos con entidades que también actúan y pueden, como dice Latour, sorprendernos levemente. ¿Cómo pensamos la responsabilidad en ese escenario? Y una tercera, quizás más política. ¿Cómo podríamos desarrollar una ética o incluso una forma de hacer política que incorpore de verdad la agencia de lo no humano, ir más allá de verlos como simples recursos a explotar o como víctimas pasivas a proteger? Son preguntas fundamentales, desde luego. El concepto de Faktich es en esencia una herramienta muy potente para desmontar esas dicotomías que hemos heredado de la modernidad y que a menudo nos bloquean. Nos anima a mirar de otra manera la red complejísima de relaciones entre humanos y no humanos que de hecho constituyen nuestra realidad, una realidad que nunca está terminada, que siempre está en proceso de coconstrucción. Esperamos que esta exploración del capítulo 9 de La Esperanza de Pandora haya sido útil, que ya ha ofrecido claves para adentrarse en el pensamiento, a veces denso pero siempre sugerente, de Bruno Latour. Nos vamos a centrar en el último capítulo, el 9. ¿Qué artificio conseguirá liberar la esperanza de Pandora? La idea es, tratar de entender esa crítica que hace Latour al pensamiento moderno y ver qué propone él. Es denso, pero vale la pena. Exacto. Latour arranca diciendo que muchas preguntas que nos hacemos por separado, sobre el conocimiento, la ética, la política, la naturaleza, en realidad están conectadas por lo que él llama el pacto moderno. Y su idea es desarmar ese pacto que básicamente separa de forma muy tajante sujeto, o sea, nosotros, la sociedad, la mente, y objeto, la naturaleza, lo externo. Él sostiene que esa división ya no va más, que es un callejón sin salida. Ok. Pero esa separación sujeto-objeto es como la base de mucho pensamiento científico moderno, ¿no? ¿Cuál es el problema central que ve Latour ahí? ¿Por qué es tan perjudicial? El problema es que esta dicotomía, que se creó por razones históricas, nos impide ver cómo funciona la ciencia en la práctica, en el día a día. Genera lo que él llama aporías, como contradicciones que no se pueden resolver. Por ejemplo, separamos naturaleza y sociedad, pero ¿cómo explicamos entonces las crisis ambientales? Ahí está todo mezclado, ¿ves? Es un lío. Latour dice, miremos a Pasteur, a los fermentos. Los hechos científicos no es que simplemente se descubren, pero tampoco son pura invención social, digamos, desconectada de la realidad. No es ni una cosa ni la otra. Ahí es donde se pone, súper interesante. Si no es ni descubrimiento ni construcción,
¿Qué son los hechos? Introduce eso de factiche, ¿verdad? Ayúdame un poco con eso. ¿Cómo es que algo es hecho y fetiche a la vez? ¿Suena contradictorio? Claro, es que justo esa es la gracia del término. Factiche viene de fact, hecho, y fetish, fetiche. Lo que quiere señalar es que los hechos científicos tienen un componente de fabricación, se construyen activamente. Hacen falta laboratorios, instrumentos, debates, artículos. Pero, y esto es fundamental, esa fabricación no les quita realidad. Al contrario, es lo que les da solidez, son el resultado de todo ese proceso complejo. No es contradicción, es superar la vieja idea. En lugar de sujeto contra objeto, Latour propone pensar en asociaciones, en redes que conectan humanos y no humanos. Entiendo. ¿Y esas conexiones entre humanos y no humanos, cómo se dan? Si ya no es la mente aislada que conoce un mundo ahí afuera, ¿qué hay en su lugar? Lo que hay son procesos que él llama de traducción y articulación. Olvidémonos de esa imagen de la mente separada. El conocimiento se arma en redes, o sea, en laboratorios, con instrumentos, sí, pero también los propios microbios, las estrellas, los datos, todo entra en la red. Todo eso forma una cadena que Latour llama referencia circulante. Pensá en un dato sobre el clima. Viaja del sensor a la computadora, al gráfico, al informe. Cada paso traduce, articula la información de cierta manera. La solidez, la verdad del dato, viene de esa cadena, de esa circulación bien hecha, no de una supuesta copia perfecta de algo externo. El mundo mismo, digamos, se deja articular así. Vale. Creo que voy captando. Si los hechos se arman así, en estas redes de humanos y no humanos, y la realidad es esa red, ¿qué implica esto para la política? ¿Para cómo nos organizamos? ¿Mencionaste algo de un colectivo o cosmopolítica? Implica, bueno, darle una vuelta total a la política. La naturaleza, eso que la modernidad veía como algo externo, apolítico. Para Latour, es el resultado del proceso político más grande que hay. Es el proceso que junta o separa artificialmente muchas veces a humanos y no humanos. Él propone pensar en un colectivo, como un conjunto donde humanos y no humanos, desde ríos y bacterias hasta algoritmos, compartimos un destino. Y hay que tenerlos en cuenta a todos al tomar decisiones. Ahí conecta con la idea de cosmopolítica de Isabel Stengers. Ya no son dos mundos separados, sociedad y naturaleza. Es una tarea común, cómo convivimos juntos en este colectivo. Y ojo, esto implica también abandonar la idea de que hay un amo único, Dios, la razón, el hombre, el mercado, lo que sea. La acción real siempre está mediada, repartida en la red. Nunca es un control total desde un solo punto. Es un cambio de perspectiva fuerte. Nos deja pensando bastante. Para seguirla dando vueltas, podríamos plantear un par de preguntas, preguntas epistemológicas que surgen de esto, ¿no? Primero, si aceptamos que los no humanos, pensemos en ecosistemas, tecnologías, virus, tienen un papel, actúan en nuestro colectivo, ¿cómo tenemos que cambiar la ética y la política? Porque siempre han estado centradas solo en lo humano. Claro. Y una segunda pregunta podría ser, si entendemos los hechos científicos como factiches, o sea, sólidos pero fabricados en redes, ¿qué pasa con la autoridad de la ciencia? ¿Cómo manejamos las controversias cuando chocan distintas versiones, distintos factiches? Buena pregunta. Y una tercera quizás. ¿Qué significa realmente eso de no tener amo, que dice Latour? En un mundo lleno de redes tecnológicas, económicas, que a veces parecen, tener vida propia, ¿no? ¿Es una liberación o es otra forma de complejidad que nos supera? Son preguntas clave, sí. Latour nos desafía a soltar esas viejas divisiones y a pensar el mundo como conexiones, mediaciones, híbridos. Es complejo, sí, pero quizá es más real, más ajustado como vivimos. Sin duda. Sus ideas sobre la ciencia, la política, sobre qué es la realidad, son muy potentes. Dan para seguir hablando mucho. Totalmente. Queda mucho por explorar en su obra. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir profundizando. Quizá en próximas charlas podemos tomar otros capítulos de La esperanza de Pandora u otros textos de Latour. Hay mucho material para seguir construyendo esta mirada, no moderna.